Decíamos que para ese autor, Clemente de Alejandría, gracias al Logos, bueno, leo el párrafo, dice, según Clemente, la historia de la verdad se asemeja al recorrido de dos corrientes que desembocan en la revelación cristiana. Cristo, la revelación cristiana, hombre y Dios, ¿verdad? Que es el único cauce de la auténtica verdad. Ahí parece coincidir con Justino, en el que confluyen afluentes de todas partes. En el fondo de esta visión se percibe la presencia actuante del Logos, tanto en la ciencia pagana como en la revelación cristiana. Por eso, gracias al Logos, gracias a la revelación cristiana o a Cristo, ¿verdad? Encontramos en el recorrido de la historia esa presencia divina que se manifiesta a través de la luz racional y de modo más eminente a través de la luz de la fe. La fe y la razón son expresiones y actividades humanas. ¿Quién es el que tiene fe? El hombre. ¿Quién es el que tiene razón? El hombre. O sea que el hombre pregunta, pero no solamente pregunta, sino que el hombre cree. O sea que no es de que no es, solamente, no es que solamente de que la teología es respuesta, no, la teología también son preguntas del hombre que cree en respuesta en temas que él mismo no puede responder. Ambas son actividades humanas de una misma capacidad del hombre, llamada phronesis, es un término aristotélico, phronesis, como llamado razón particular, que es como la prudencia, la capacidad de pensar antes de actuar. Clemente, eh, aunque nuestro autor se llama Clemente de Alejandría, con Tertuliano, Clemente no se alista a una escuela o corriente filosófica concreta. ¿De qué grupo es Clemente? ¿Platónico o cuál era el otro? Estoico, que son como los dos grandes fuentes del cristianismo. O montanista. San Agustín era de un grupo llamado maniqueísmo. Entonces, ¿en qué grupo se inserta Clemente? Fue seguidor de Panteno, pero que tenía una escuela. Pero recuerden que Clemente prácticamente crece en una escuela. Entonces dice acá que él no tiene una corriente, él no se identifica con ninguna escuela, sino que sino él se unió a la filosofía en cuanto tal, no a una corriente, a toda la filosofía, con una orientación ecléctica, o sea, cogiendo de todo. Ecléctico es el que lo armoniza todo, el que lo oye todo. Entonces, tenía una orientación ecléctica, lo oía todo y entonces todo lo pensaba. La filosofía para él no está en un filósofo determinado, no es ni de Platón, ni de Sócrates, ni de Aristóteles, ni de Séneca. No, la filosofía no está en un filósofo determinado o en un sistema concreto, de que allí en aquel grupo. ¿Dónde está la filosofía para, para Clemente? Es una capacidad del hombre, ¿no? Está en todos los hombres. No es un sistema, sino que para él la filosofía es un conjunto de verdades derramada, despajaramada en distintas escuelas. ¿Dónde está la filosofía? En todas partes. Donde hay un hombre que piense y busque la verdad, hay pedazos de verdad. Y esos pedazos de verdad, no que no vienen de la fe, que vienen de la razón. El hombre pensando, son las respuestas que el hombre encuentra para vivir su vida y para encontrar el sentido de la vida. No en tanto que vienen de Dios, sino en tanto que él la encuentra. El hombre es capaz, tiene la phronesis, la capacidad de hacer filosofía, luz natural de la razón. Entonces, cuando el hombre encuentra verdades filosóficas, entonces está desparramada en toda. Es como que tú tiras agua y a todo le cae. Todo el mundo tiene filosofía. Entonces, la filosofía no la vamos a encontrar en Grecia solamente, donde hay hombres que quieran vivir bien y encontrar el sentido de la vida. Sí, lo que encuentren de virtuoso y de verdadero, ya eso es filosofía. Recuerden que para la filosofía sería entonces este esfuerzo de cada ser humano por ser un ser humano auténtico, que eso ya te prepara para tú pasar a la teología. Porque él dice, los paganos, los hombres perversos no quieren la filosofía.
¿Qué son los hombres perversos? Los que no se interesan por vivir su vida de forma correcta. Entonces, ¿cómo se va a pretender que un perverso sea teólogo si ni siquiera quiere vivir su vida con respeto? Lo primero es que quiera vivir su vida con altura, que quiera ser bueno, educarse, progresar, crecer, y ya eso es filosofía. Entonces la filosofía no es de Grecia, la filosofía eh, es donde haya un hombre que quiera vivir su vida correctamente, y siempre que lo haga, pues eso es la preparación, la antesala y la anticipación a la filosofía. No llamo filosofía, aquí esta frase de Clemente, no le llamo filosofía a la estoa griega, ni a Platón, ni a los epicúreos, ni a Aristóteles, sino a todo aquello que ha sido enseñado rectamente por cada una de estas sectas, no porque ellos lo digan, sino porque es recto, porque es correcto. O sea, la filosofía no es platónica, sino lo que hay de correcto en el platonismo. La filosofía no es estoica, sino lo que hay de correcto en el estoicismo. La filosofía no es epicúrea, sino lo que hay de correcto. Lo correcto sería lo humanizante, ¿verdad? Lo que te construye como ser humano. Lo correcto en el epicureísmo. La filosofía no es estoica, sino lo correcto en el estoicismo. ¿Eh? Lo que es enseñado rectamente por cada una de estas sectas, ella le llama secta a las escuelas filosóficas, que profesan la justicia con piadosa ciencia, el buen comportamiento, conciencia piadosa, un poco piedad, Dios, respeto a lo divino, conciencia. Es cuando una persona busca la verdad y someterse a ella y vivir su vida rectamente, ya está haciendo filosofía. Lo correcto es lo filosófico. Este selecto conjunto es lo que denominamos filosofía. Bueno, ya ahí tenemos la respuesta de Clemente. ¿Qué es la filosofía para Clemente? Sería eh, la ciencia y el vivir correctamente, ¿verdad? Ciencia y virtud. Serían las verdades, no que vienen del cristianismo ni de los profetas, sino las verdades que el hombre encuentra y que son y que le ayudan a vivir su vida de una forma correcta, humana. Entonces eso es la filosofía. ¿Dónde encontramos la filosofía? Donde hay un hombre que busque lo correcto. Y en las escuelas filosóficas no son filosóficas, sí, pero no en tanto que platónica, epicúrea, eso no es el tinte de la filosofía. Lo correcto o humanizante que hay en ella, eso es la filosofía. Lo que, lo que educa al hombre, dice acá, eh, vamos a ver, llamo filosofía a ese conjunto, es lo que denominamos filosofía, ¿no? Eh, todo aquello que ha sido enseñado rectamente por cada uno de esas sectas. Digámoslo con esta palabra, las correctas enseñanzas es lo que él llama filosofía. El verdadero sabio, filósofo, es aquel que recoge de cada disciplina lo que conviene a la verdad, pero no tomamos sin más cualquier filosofía. Porque si es verdad que en la filosofía se encuentran muchas verdades, también es verdad que en la filosofía, en tanto que sectas, se encuentran en ella, dan muchos errores. O sea que en el platonismo hay muchas verdades, pero no, también hay muchos errores. En el aristotelismo hay muchas verdades, pero también hay muchos errores. En el, y así en el pitagorismo, en el epicureísmo, en todas las demás. No son filosóficas por ser sectas, sino que son filosóficas porque tienen eh, enseñanza correcta. En ella hay filosofía. No son movimientos filosóficos, sino que en ellas hay filosofía. Por lo tanto, diferencia la verdad, la filosofía como ciencia, como enseñanza correcta y verdadera, correcta del bien vivir, verdadera del buen pensar, ciencia correcta y verdadera, defiende la filosofía no por ser de una escuela o de otra, sino por ser correcta y verdadera, donde quiera que se encuentre, en cualquier escuela. Y repetimos que diferencia la filosofía de la teología y diferencia entonces la filosofía de los filósofos o de las escuelas filosóficas.
si es verdad que en la filosofía se encuentran muchas, la filosofía como secta, ¿verdad? Muchas verdades, también es verdad que en ellas se encuentran muchos errores. Por eso hay que saber discernir lo verdadero de lo falso y separar lo bueno de lo malo. Bueno, ahí tenemos dos características de la filosofía, verdadera y buena. En donde tú encuentres lo no verdadero, que sería lo falso, y lo no bueno, que sería lo malo, en cualquier escuela que lo encuentre, ya eso no es filosofía. Lo que hay de filosófico en las sectas, en las escuelas, las corrientes, los hombres filósofos, llamados filósofos, lo que hay de filosofía es lo bueno y lo verdadero, sin ser teología. La filosofía entendida como un conjunto de doctrinas seleccionadas de escuelas diferentes puede ayudar a conocer y a explicar el mismo contenido de la fe. Ahí está lo que él nos dijo desde el principio, anticipación, preparación. Cuando tú coges lo bueno y lo correcto donde quiera que se encuentre, entonces eso te ayuda para poder llegar a la fe, a las verdades que vienen de Dios. Entonces, si tú no tienes filosofía, posiblemente no estés preparado para la fe. Porque los hombres perversos no buscan la filosofía, no buscan la rectitud de vida ni la bondad. Por consiguiente, la filosofía griega puede servir, oigan la palabrita donde ya comienza, propedéutica de la filosofía cristiana. Repito eso. Aquí dice propedéutica, después encontraremos en la escolástica otro término que no ha hecho fortuna, porque hay mucha gente que se hiere mucho con el término de San Anselmo, anchirla, anchirla, en latín, que significa filosofía sierva de la teología. Entonces, ese término agrede mucho, especialmente cuando la filosofía, la razón se libera de la fe a partir de Guillermo de Ockham, que no es servidor, no es siervo. Aquí hay otro término menos hiriente. Aquí no dice sierva, sino que dice propedéutica. Propedéutica. Entonces, la filosofía griega puede servir de propedéutica a la filosofía cristiana. Recuerden que lo filosófico es lo bueno, bueno y correcto. ¿Qué es filosófico? ¿Qué es filosofía? Lo bueno, no, perdón, lo bueno y lo verdadero. Lo correcto es lo mismo que bueno. Lo bueno y lo verdadero. Lo verdadero, la enseñanza verdadera. Y lo correcto, la vida, la virtud, la buena, vivir correctamente. Entonces, la filosofía griega es una propedéutica de la filosofía cristiana o del mensaje cristiano. Fe y filosofía, ciencia pagana y cristianismo no son contrarios, no se oponen. Eso es totalmente antitertulianismo, sino que pueden ser buenos aliados en las conquistas y penetración de la verdad. Porque la verdad tiene dos etapas, una etapa propedéutica filosófica y una etapa de plenitud que no alcanza la filosofía. Si Justino había hablado de presencia de semillas del logos en la filosofía griega, el primero que habló de eso fue Filón de Alejandría. Si Justino había hablado de la presencia de semillas del logos, la palabra de Dios, en Grecia, Clemente va más lejos al comparar la filosofía griega con el Antiguo Testamento, y eso está raro ahí, porque Clemente separó la filosofía de la teología, pero dice que aquí que Clemente va más lejos porque Clemente va a comparar la filosofía griega con el Antiguo Testamento y sostener que el pensamiento filosófico de los griegos había preparado a la humanidad para recibir al Logos encarnado en Cristo. Oigan, que ya eso no nos lo esperábamos, ¿no? Ahí el Antiguo Testamento es una preparación para recibir a Cristo. O sea, eso se entiende así en teología. Todo el Antiguo Testamento, los profetas, los sacerdotes, los reyes, están preparando la llegada de Cristo. Entonces, eso que hizo el Antiguo Testamento con Cristo, entonces dice Clemente ahora que fue lo que hizo Grecia con Cristo. Pero curioso, porque aunque diga eso, no dice que sea la palabra de los profetas, no dice que sea la semilla o que se la robaron al cristianismo.
No. Lo filosófico es filosófico. Entonces parecería que Dios preparó la llegada del verbo de dos maneras. Por un lado lo preparó, pero no hay que confundirlo. Por un lado lo preparó teológicamente en el Antiguo Testamento y por otro lado lo preparó paganamente a través de los griegos. La filosofía es una preparación que pone en camino al hombre que ha de recibir la perfección por medio de Cristo. Aquí ya se puede vislumbrar la tesis de fondo que posteriormente se recogerá en la expresión filosofía ancirla teología, la filosofía como sierva de la razón. Bueno, ahí terminamos ya con Clemente. Bueno, lógicamente ustedes entenderán que esta gente tendrá mucho que uno le podrá leer, porque no son frases cortas, estos son pequeños resúmenes, pero esta gente escribieron mucho, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo esta relación, filosofía y teología en esta gente. El próximo pensador ya será Orígenes. Este pensador no es una página, este pensador Orígenes aquí tiene 4 páginas, es mucho más amplio que es un gran pensador, es mucho más amplio, es del talante de Platón, del talante de Aristóteles. No es un pensador cómodo de uno digerir Orígenes. Pero vamos a ver si la próxima semana le entramos un poquito a Orígenes. Si tienen algo que decir con respecto a Clemente, entonces nos lo dicen ahora. Bueno, se va complejizando un poquito más, ¿verdad? Al mismo tiempo que el interés de nosotros es ir perfilando la diferencia entre filosofía y teología y qué es la filosofía como contenido y qué es la filosofía como método, porque después vendrá la ciencia. Entonces, el saber diferenciar cuando se está hablando de filosofía es también propio de nosotros y ya este problema, este trabajo, lo están haciendo esta gente que no han ido, digamos, allanando el camino. Después otra cosa será cuando hablamos del método filosófico y qué son propiamente un método filosófico, qué es un método científico y qué es un método teológico. Y los contenidos, ya comenzamos a ver que los contenidos, hay contenidos de la fe que dice Tertuliano que no se reconcilian con la razón. Entonces ya Clemente dice, bueno, hay cosas que son de la fe, pero para entenderlas primero hay que pasar por la filosofía propedéutica. Y es bonito que dice filosofía no es la escuela ni el filósofo, filosofía es lo bueno y lo correcto, lo bueno y lo verdadero, verdadero en tanto que enseñanza, lo bueno en tanto que es vida virtuosa. Eso es lo filosófico donde quiera que se encuentre. Es el hombre tratando de vivir bien y de forma sabia su propia vida. Lo que encontramos de bueno y correcto, eso es filosofía, no importa dónde se encuentre. No encuentra la filosofía en una escuela, está en todas partes. Entonces, donde hay una escuela le llama sectas. Las sectas no son filosofía, es lo bueno y lo correcto que hay en ella, que nos prepara para vivir. Entonces, al final nos dice que esa línea pagana no tiene que ser semillas del verbo, pero es una forma en la que Dios va preparando a la humanidad para encontrarse con Cristo, lo bueno y lo correcto, así como fue preparando en el Antiguo Testamento con la revelación la llegada de Cristo. ¿Sí? No podemos violentar su posición, no, ni tampoco tenemos que acordar con ella, pero por lo menos tratamos de entender lo que esta gente va a decir. Bueno, pues nada, entonces nos vemos, Dios mediante, la próxima. Yo le subiré los videos. Alan. Entonces, en esa parte, eso, a mi entender, él quería decir, por ejemplo, que, como se dice actualmente, que un pueblo es las personas que lo componen, no el sitio donde viven esas personas. Algo así. Bueno, pueden, si vamos a buscar como analogía el concepto de pueblo, entonces aunque uno le llama como distintos pueblos a los lugares, ¿verdad? Pero el pueblo, eh, el público viene de pueblo, el público, la gente, el pueblo. Si uno le busca las etimologías humanísticas, a diferencia de los espacios que contienen al grupo humano, entonces el público es la gente, independientemente del lugar, aunque
Cuando tú le pones un nombre, ya te estás refiriendo al espacio. Bingo, cuando tú pones un nombre, tú estás, no es donde vaya la gente, es el lugar. Pero entonces, claro que la gente es lo primero. Pero bien, se puede poner esa analogía. Entonces, digamos que filosofía no es el platonismo, el aristotelismo, el epicureísmo, sino que filosofía es lo bueno y son dos criterios, buenos porque nos hacen vivir correctamente y lo verdadero, porque nos hacen pensar de forma no errónea, en donde quiera que se encuentre, independientemente de las escuelas filosóficas que aquí le llama sectas. Entonces, él separa sectas de filosofía. Entonces, la filosofía no es eh, lugareña, no es un lugar, es lo bueno y lo correcto que construye al hombre y lo prepara para la fe. Bien, se puede poner esa analogía. Perfecto. Nada, pasen buenas tardes. Nos veremos entonces el próximo lunes, Dios mediante. Bye. Nos vemos. Pasen buenas tardes. Nos Adiós. vemos la próxima semana.